Hay ciertas zonas en nuestro planeta donde existen anomalías electromagnéticas, fenómenos de distorsión espaciotemporal y otros fenómenos extraños, tras los cuales desaparecen aviones y barcos. Estas zonas son conocidas como los Triángulos de la Muerte, aunque su forma no es exactamente la de un triángulo. Según el biólogo Ivan Sanderson y sus colaboradores, un grupo formado por geólogos, meteorólogos, físicos y astrónomos de Situ, Sociedad para la Investigación de lo Inexplicable de Nueva Jersey, existen en el planeta 12 zonas con grandes perturbaciones geomagnéticas. 2 de ellas se encuentran en los polos y la mayoría en el mar. 5 de ellas están situadas entre los paralelos 30 y 36 grados de latitud norte y otras 5 entre los paralelos 30 y 36 grados latitud sur. Al norte se encuentran el Triángulo de las Bermudas, la zona que se halla en el mar de Alborán hasta rozar las Islas Canarias, la zona de Afganistán que llega hasta el Golfo Pérsico ocupando una parte de tierra, el Triángulo del Diablo o del Dragón, y por último hay otro en medio del Océano Pacífico. Al sur nos encontramos con un triángulo por la zona de Argentina, el de la costa oriental de África, otro situado en el Océano Índico, al norte de Nueva Zelanda y por último cerca de la isla de Pascua. En todos estos lugares ocurren sucesos realmente inexplicables que son semejantes entre ellos, como por ejemplo, las brújulas no apuntan al norte magnético, sino al geográfico. Desaparecen aviones y barcos, o bien desaparece la tripulación sin dejar rastro y el barco permanece intacto. En los radares aparecen objetos extraños que al poco tiempo desaparecen. Y en torno a ellos se cuentan leyendas sobre sirenas u otros seres extraños que habitan en las profundidades. También se consideran zonas calientes porque son muy frecuentes los avistamientos de ovnis. Algunos vuelos que han pasado por estas zonas han llegado con un increíble adelanto. Hay aviones que han llegado con tanto adelanto respecto a lo previsto que solo se puede justificar si han tenido un viento de cola de 800 km por hora, algo imposible. Parece como si hubieran entrado en un misterioso agujero negro y hubieran conseguido salir ilesos. Como el caso del Boeing 727 de la National Airlines, que se disponía a aterrizar y por tanto se encontraba dentro de la pantalla del radar de la torre de control. De repente, desapareció durante 10 minutos de la pantalla. Luego reapareció y aterrizó sin ningún problema. Según el piloto y la tripulación, no habían percibido nada extraño. Tan solo un pequeño detalle, la hora en los relojes de los viajeros y en los instrumentos horarios del avión, se hallaba con 10 minutos de retraso respecto del horario real. En el Triángulo del Silencio, situado entre Mallorca y Denia, se han registrado un gran número de perturbaciones y desapariciones, como la del capitán Banyuls del Ejército del Aire, que salió una mañana a pescar y nunca más tuvieron noticias suyas. Su barco fue encontrado sin nadie a bordo. Si solo hubiera sido este caso, no se le hubiera dado mayor importancia, pero a él hay que añadir otros muchos. Como por ejemplo, uno de los hidroaviones Grumman de la flota de las Fuerzas Armadas Españolas que en 1969, mientras realizaba labores de control y rastreo en la costa mediterránea, desapareció misteriosamente el 1 de julio de ese mismo año en el mar de Alborán, frente a las costas de Almería. La última comunicación que emitió fue: «Vamos hacia un gran sol».
Se realizó una búsqueda intensiva por parte de los aviones y buques del ejército, pero fue inútil, no encontraron a los pasajeros. Según dijo Josep Guijarro, director de la revista Planeta Desconocido en la revista del Ejército del Aire, fue catalogado como un suceso inexplicable, y en ella se menciona que 2 meses antes, otro avión de las mismas características también había desaparecido. En total, 14 personas. Otro motivo por el que han adquirido tanta popularidad ha sido debido a los muchos libros escritos sobre ellos, sobre todo del Triángulo de las Bermudas. En esta zona es conocido el caso de Cyclope, un carbonero de la Marina norteamericana con 308 hombres a bordo que desapareció misteriosamente en el año 1918. Otro suceso muy famoso fue el protagonizado en el año 1945 por una escuadrilla de 5 aviones torpederos Avenger. Provistos de un buen equipo de navegación, salieron de Florida en una misión de rutina. Todo parecía normal, hasta que, de repente, al cabo de 1 hora y media de vuelo, el teniente Carlos Taylor informó a la torre de control que estaban perdidos y no podían distinguir la superficie del océano. Desde la torre se les pidió que se dirigieran hacia el oeste, pero la respuesta del oficial fue aún más sorprendente que su primera afirmación. No sabemos dónde está el oeste, todo parece falso, extraño. No estamos seguros de ningún rumbo. Incluso el océano no parece ser el mismo de siempre. Como el contacto por radio quedó interrumpido, se envió un gran hidroavión bimotor en su auxilio, pero este desapareció misteriosamente. Desaparecieron sin dejar rastro 6 aviones y 27 hombres en pocas horas. No se encontró ninguna explicación racional. En total han desaparecido 129 aviones. Algunos se perdieron mientras estaban hablando por radio con sus bases o lugares de destino. Otros enviaron extraños mensajes diciendo que no funcionaban sus instrumentos, que sus compases giraban locamente, que el cielo de repente tenía un color amarillo y brumoso durante un día claro, y que el océano no parecía normal, no sabían describir lo que estaban viendo. En esta zona se produce también a veces turbulencias del aire claro, un fenómeno que si es muy intenso y se prolonga demasiado puede hacer que los aviones se partan y estallen en pedazos sobre el mar. En el año 1966, el remolcador de salvamento Good News se vio repentinamente rodeado por una neblina muy espesa y sacudido por un mar encrespado. El compás y los instrumentos eléctricos se descompusieron enseguida, pero cuando el navío salió de esa bruma misteriosa, el mar estaba en calma y los instrumentos volvieron a funcionar con normalidad. Lo mismo le sucedió en el año 1972 al piloto Chuck Wakely cuando volaba entre Bimini y Miami. Creyó ver que las alas de su avión se volvían translúcidas y en pocos minutos la cabina de pilotaje fue inundada por una extraña luz. El aparato cambió de dirección sin que él pudiera evitarlo. Finalmente, la luz se desvaneció y los instrumentos volvieron a funcionar con normalidad. El equivalente japonés al Triángulo de las Bermudas sería el Triángulo del Dragón o Triángulo del Diablo, situado en el Pacífico Occidental cerca de las costas japonesas, aunque los límites no están muy claros. Este mar, considerado maldito, ya era famoso antes del Triángulo de las Bermudas. Se cuenta que se ha cobrado decenas de víctimas desde tiempos muy antiguos. Esta zona siempre ha causado respeto y temor en los pescadores japoneses. En el año 1967, las tripulaciones de 3 barcos mercantes vieron algo parecido a unas ruedas submarinas fosforescentes, como bandas iluminadas que se movían rápidamente bajo la superficie de las aguas. Según una leyenda japonesa, existe bajo el mar del diablo un reino donde el tiempo se detuvo,
En el año 1955, el gobierno japonés envió una expedición para realizar una investigación en la zona, que incluía a un grupo de científicos que iban recogiendo datos mientras su barco, el Kaiyo Maru número 5, cruzaba el Mar del Diablo. No sabemos cómo acabó la investigación, pues este barco, junto con toda su tripulación, desapareció engullido por el mismo misterio que pretendían estudiar. En esta zona siempre se han visto afectadas las comunicaciones por radio. De repente se forman peligrosos remolinos, enormes olas o bancos de niebla. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, aunque tenían en su poder la mejor tecnología de la época, los detonadores magnéticos de sus torpedos no funcionaban correctamente, volviéndose contra los mismos barcos que los habían disparado. Una característica común es la falta de petición de auxilio por parte de la tripulación. Más bien informan de todo lo contrario, que todo va bien. Se barajan varias hipótesis sobre estos fenómenos. Una de ellas es la existencia de portales dimensionales capaces de transportar a los barcos y a los aviones a épocas distintas a la nuestra, a otras dimensiones o a otros lugares. Quizás la teoría más creíble sea la de la existencia de un campo magnético muy poderoso. Aunque esto solo explicaría algunos de los fenómenos observados, como el mal funcionamiento de los instrumentos de a bordo. Son muchas las teorías y pocas las pruebas. Solo podemos afirmar que en esos puntos suceden cosas extrañas y que hay un gran número de desapariciones tanto de barcos como de aviones. Esto no significa que en otros lugares del mundo no haya también desapariciones, puede que incluso más. Lo que sucede es que son menos conocidos y no se les ha dado tanta importancia. Parece mentira que actualmente, con la tecnología que tenemos, no seamos capaces de descubrir los misterios que guardan las profundidades del océano, y que las desapariciones sigan ocurriendo no solo en estos 12 puntos, sino en todo el mundo.